Conexión Abierta. Donde vos estás. En Conexión Abierta nos conectamos con los viajeros para abrirnos al mundo. Ya llega Giramundo con Luciana Diego. Hola Giramundos, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Luciana Dorigo, esto es Giramundo, viajes y viajeros por Conexión Abierta, www.conexionabierta.com.ar es la página donde pueden sintonizarnos para escucharnos en vivo o vernos, porque está la camarita ahí, así que ya podemos ir saludando. Damos la bienvenida a parte del staff. Hoy, el domingo, el último domingo que hicimos el programa, terminamos aplaudiendo porque estaba el staff completo. Hoy no es el caso, Sol Fachal ahí andará haciendo, sí, ahí. La otra de la bola también aplicaría en este caso, hay que conseguirla. Le mandamos un beso, Sol. Pero está Luciano Hart. ¿Pidió licencia, Sol? Pidió licencia estudiantil. Ah, bueno, yo no puedo hablar de eso. No. Así que bueno, Lucianito Hart, ¿cómo le va? Muy contento de estar de vuelta. Se hizo larga la semana de Franco el domingo pasado. Sin Giramundo. La veda de radio. ¿Sí? Así que estamos con ganas. Sí, estuve pensando y hablando mucho de viajes estas semanas. Ay, qué lindo. Bueno, acá estamos para eso. Estamos para hablar de viajes, de viajeros, que somos viajeros todos los que estamos acá. En algún sentido, bueno, ya les vamos a preguntar a nuestros invitados si se consideran o no viajeros, pero me parece que sí. Chami Rodríguez en la operación y los controles, muchas gracias, como siempre, por estar ahí acompañándonos todos los domingos. Y bueno, un día de sol fantástico, hermoso. ¿Ustedes dicen que ya se fue el invierno? No cantemos victoria todavía. No sé, Nico Giramundo, a quien le mandamos un beso enorme, que me trajo, pero casi volando, hoy para llegar a tiempo a la radio, me dijo que ya no volvía más el invierno. Bueno. Pero bueno, vamos a presentarlos a ellos que están esperando presentación para emitir palabras. Bueno, están los chicos de Tan Viajeros con nosotros, Rodrigo y Ezequiel. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos. Gracias. Bueno. ¿Primera vez en radio? Primera vez, sí. Sí, primera vez. Primera vez en radio. ¿Y nervios? ¿Les da cosita? Poquito. Se va dando una charla y... Bueno, los chicos vienen a contarnos todos sus viajes, su historia que comenzó por allá, por el 2012, cuando se fueron a España, sí. Que ahí como comenzó esta onda viajera. Ahí arrancamos. Ahí arrancaron, así que ya nos van a contar toda la historia y su paso por distintos países. Estuve viendo las fotos en su Instagram, pueden seguirlos en @tanviajeros divinas. Gracias. Con ese, Tan Viajeros. Tan Viajeros, sí. ¿No se me escuchaba la S? Capaz que la aspiro un poco. Y acá no tenemos hoy extranjero viviendo en Buenos Aires, pero Facu es de alguna manera un argentino que en este momento está viviendo afuera y está de vacaciones en Buenos Aires. Sí, así es. Hola. Porque está estudiando allá en Londres. ¿Cómo estás, Facu? Muy bien, muy contento de estar acá. Bienvenido. Gracias por la invitación. No, por favor. Vos estás estudiando filosofía política en Londres. Así es, sí. Estudio allá, curso ya, estoy de vacaciones de verano. Un verano un poco frío, pero verano al fin. Sí. Para mí. Y estuviste un año recién allá. Sí, este es mi primer año, me quedan 2 años de cursar y después por ahí ande por otro lugar de Europa. Sí. Bien. Bueno, también ya nos vamos a meter de lleno con la historia de Facu, que por lo que hablé con vos, de esos niños prodigios que decís, parece que vivió más de 19 años porque las cosas que hace... Sí, 19 años. 19. Sí, 20 este año. Pero ya hiciste un montón de cosas. Sí. Algunas. le falta mucho más por hacer. Esperemos. Se viene un futuro crack argentino. No me quemen, por favor. No. Pero esas cosas ya se ven venir, ya se saben, ¿no? Un poquito. Sí. Bueno, Lu. Bueno. Arrancamos. Arrancamos con los chicos. ¿Cómo fue eso de irse a vivir a Santiago de Compostela, chicos? Hablas vos. Bueno, fue un poco que nos surgió, a mí en particular me había surgido la idea de probar cómo era estudiar afuera. Sí. Tenía muchas ganas de vivir esa experiencia y eso me llevó también a querer seguir conociendo otros lugares. Y bueno, arrancamos en el 2012, nos fuimos a vivir a Santiago de Compostela. Sí.
yo estaba estudiando y bueno, la idea era mezclar un poco lo que era la cursada, el estudio y el poder recorrer. Y bueno, y ahí arrancó todo. Vi que Santiago de Compostela tiene una de las universidades más antiguas del mundo, tiene más de 500 años esta Sí. universidad. Es impresionante lo que es esa Las estructuras de la facultad eran increíbles. Tiene igual su parte moderna, pero la gran mayoría eran arquitecturas muy antiguas. Sí. Y Algunos eso, hasta eran monasterios. wow, qué Sí. locura. Y eso hace que también esta sea una ciudad llena de jóvenes. Sí, ¿no? Ciudad sí, es como universitaria. que era una ciudad de jóvenes por las universidades y de gente mayor también. Es como que faltaba el Falta medio. una sí. Pero bueno, es una muy linda ciudad como para pasar. Bien, bueno, estuve viendo que tiene unos 220 kilómetros cuadrados de superficie, que yo soy medio maníaca de ver las Siempre. superficies y de compararlas. Me encanta porque así me doy cuenta más o menos de cuán grande es realmente Sí. la ciudad. Obviamente hay muchas que no es solo ciudad, sino que el pueblo es así de chiquitito y ocupa, no sé, 30 kilómetros cuadrados y después todo lo demás Claro. es campo o montaña en algunos casos. Pero ¿cómo es en Bueno, Santiago? en Santiago, si bien el centro de Santiago es chiquito, siempre se sabe de la ciudad por el camino de Santiago. Sí. Llegan muchos peregrinos y bueno, y es como que van bordeando también las afueras de Santiago para llegar a la catedral, que es como el objetivo mayor del peregrino que va a hacer el camino de Santiago. Sí. Entonces como que a lo largo del camino recorren bastante lo que es la ciudad de Santiago Sí. y las afueras también. Wow, qué loco vivir en una ciudad donde hay turismo permanente todo el año y academia. religioso. Y academia a la vez. religioso. Sí, pero es verdad lo que vos decís, es un turismo religioso, es impresionante. Caen continuamente, pero centenares de peregrinos que llegan, la verdad que en un estado de fe, pero tremendo, para abrazar al apóstol, para entrar dentro de la catedral, poder subir y abrazarlo. En este ámbito es la tercera ciudad más importante en este tipo de turismo religioso, por Sí, llamarlo de claro. alguna manera. Jerusalén, me Sí, imaginé. Jerusalén. Roma y Santiago de claro, Compostela Roma. en tercer lugar. Muchos jóvenes también, Sí. en cuanto a la peregrinación, muchísimos. Es que, Arranca en Francia. es que en requiere realidad. también una cuestión física, Física, Sí, ¿no? sí. Lo Sí, bueno es por que medio. cada uno puede elegir desde dónde hacer el camino. Sí. Inicialmente el camino se hace desde Francia, pero la verdad que la gente lo va haciendo como puede, dependiendo de la capacidad física que también tenga. No todos Sí. tienen el estado para estar un mes caminando desde Francia. ¿Cuántos Exacto. kilómetros son el camino de Santiago? Algo de... 100. No, un poquito más, algo de 700 kilómetros Ah, me parece. bueno. Sí, Desde sí. Francia. Desde arranca. Francia, sí. Después sí, hay algunos que son, creo que el mínimo que puedes hacer para que tengan como un certificado simbólico. creo que son- Pasaporte. Claro, entonces son 200 kilómetros, 100 kilómetros. Y son como llegadas a distintos pueblos, Como vas postas, haciendo el checkpoints. camino, las postas y te van firmando este certificado. Sí, es como un pasaporte pasaporte. que te lo van sellando los hostels de los lugares que vas quedándote y visitándolos. ¿Ustedes Y lo es como- hicieron, chicos? No, Mirá. tenemos eso pendiente. Lo dejamos Claro, para la claro, próxima. sí. Eso es cosa de turista ya. Bueno, Ser pero estás ahí. Sí, ¿No? igual es algo pendiente, ¿eh? Es que creo Debe que el estar ahí nos los dejó pendiente para la próxima. Siempre decíamos, bueno, estamos viviendo acá, lo vamos a hacer en algún momento, aunque sea una parte del camino. Sí. Para la próxima, Mis suegros y lo ahí hicieron quedó. al camino con Ah, sus sí. amigos desde una posta en particular. Claro. Un bondi los dejó en cierto punto para caminar, los llevaba después de nuevo, o sea, el colectivo los iba siguiendo. Claro. Iban haciendo algunos tramos caminando, luego volvían a subir al micro, se iban acercando, pero sí, al final caminaron un montón. Sí, Lo totalmente. hicieron en 3 días y sintieron esto del esfuerzo de caminar y de la peregrinación en sí, Claro. que te vas encontrando con un montón de historias Sí. en el camino. Me imagino sí. que hay gente que lo hace en bici, en moto, en Sí, hay distintas diferentes maneras. formas de hacerlo, sí. Lo puedes hacer en Maneras. bici, moto, pero bueno, la típica es hacerlo caminando. Claro. ¿Y qué se acuerdan de haber vivido allí en 2012? ¿Cómo era su vida en ese momento? Bueno, era una ciudad rara porque no paraba de llover todo el tiempo y nosotros no estábamos acostumbrados a ver tanta cantidad de lluvia todo el tiempo. Tiene una particularidad, la gente sale en pleno día de sol con el paraguas en la mano. ¿Ah, sí? Porque
de golpe se te nubla y se largó a llover, pero con todo. Entonces, no hay un día que no llueva. Gracias, Chami. En ese año creo que había pasado algo de 90 días lloviendo sin parar. 90 días. Lluvia. En algún momento del día llovió. Wow. Sí. O sea, eso también es un recuerdo de Santiago de Compostela, la lluvia. La gente con los paraguas. Claro, al principio nosotros decíamos, ¿por qué la gente anda con el paraguas si hay un sol increíble? A los 2 segundos Te diste cuenta. se nublaba y éramos los que andábamos mojados todo el tiempo, porque para nosotros no íbamos a llevar el paraguas y veíamos sol. ¿Y ese qué hacías mientras Rodri estudiaba? Nada. Recorría, miraba, conocía. ¿Te podrías haber ido a hacer el camino de Santiago? Podría haber hecho el Entonces, camino. Nada, sinceramente es una ciudad que es encantadora en cuanto a estructura. Hay una zona nueva, que es la zona de la ciudad más moderna, y la zona vieja. La zona vieja, todo donde está la catedral propiamente dicha, Sí. que es todo de piedras, balconcitos, muy de cuentito, ¿viste? O sea, lo típico. Y lindo porque también, no sé, panaderías por ahí pequeñas, chiquitas, que te cocinan, que te cocinaban el pan al horno a leña, ¿viste? Entonces era algo muy típico de ahí todas las mañanas ir, comprar el pancito. Bueno, te la pasabas en el mercado de abastos. Hay un mercado de abasto también ahí que está muy bueno, que te bajan los campesinos con sus productos para vender, Sí. todo. La verdad que como se comió ahí, no se comía en ningún lado. Ok, o sinceramente. sea, gastronómicamente también está bueno. Gastronómicamente Bueno, hablando, toda España gastronómicamente. Yo tengo una duda. Pero Galicia es impresionante cómo se come. Está colonizada por la industria del turismo europea, esa que es tan común por ahí en ciudades como, no sé, Milano, Venecia, Praga, que ya vas al centro de la ciudad y está lleno de vendedores ambulantes, lleno de te venden palitos de selfie y eso, o todavía sigue más tradicional. Sigue más tradicional. Más tradicional. Sí, es más tradicional. Sí. Como que a la ciudad desde las agencias de viajes siempre la venden más como el turismo religioso, entonces es como que está como muy apuntada a un público específico. Sí. Si vos ves las guías de viajes, por lo general no está dentro de las ciudades principales en un viaje que vos te vas a Europa unos días. Claro, el all inclusive por ahí, el paquete. Claro, El paquete. Sí. Ok. ¿Y tiene vida nocturna Santiago? Sí. ¿Sí? Imagínate Sí. ciudad universitaria. Ciudad universitaria, sí. Tiene que haber jodas, sí o sí. Tiene que haber, sí. Sí. ¿Y Había. qué tipo de Hay actividades? muchos bares Sí. donde ellos están acostumbrados a salir de bares. No, por ahí nosotros como argentinos por ahí te juntás en tu casa, comes algo, podés hacer, o la misma previa. Ellos están acostumbrados afuera, los bares, afuera. todo Sí. afuera. Y hay mucha vida nocturna en ese sentido, en cuanto a bares. No sé si hay boliches o algo, pero bares sí, Ok. Sí, boliches hay, pero bueno, como No, que pero la típica reunión es en un bar. claro. Unas pintas en un bar con unas Claro. tapas y ya. Unas cañas. Cañas. Las cañas. Facu, ¿vos sabés algo de Santiago de Compostela? ¿Conoces a alguien que haya hecho el camino? No, pero me estaba interesando mucho lo que decían. Quería saber qué tipo de gente hay, digo, étnicamente o en cuanto a culturas, porque en Europa está bastante, ¿viste? Sí. Mirá, en cuanto a cultura es muy similar a la nuestra, no es que hay una diversidad cultural como puedes encontrar en otras grandes ciudades, como por ejemplo Londres. Es algo un poquito más, se asemeja mucho más a la nuestra, a la Argentina. Más. Sí, es Pero un en la turismo universidad se ven estudiantes de todo el mundo, me imagino. Sí. O no ¿verdad? tanto, Sí. hay mucho español. Hay Sí. mucha gente de dentro de España que hace el mismo intercambio y elige Santiago, porque aparte es una de las universidades dentro de España que está muy bien vista. Entonces le sirve mucho a los chicos en España ir dentro de Santiago. ¿De qué te acordaste? No, porque él hizo una materia en gallego. Claro, a mí Propiamente- yo no tenía ni idea de eso y mi abuelo era español, Sí. me hablaba en gallego, le entendía algo, pero yo no sé hablar en gallego. Y el primer día la profesora viene, empieza a hablar en gallego, yo no le entendí nada y cuando dejé pasar la clase y al final le digo, mire, yo no hablo gallego, me dice, bueno, esta es mi lengua, si no entendiste, lo siento. Buena Y respuesta. Sí. No, qué buena respuesta. Es irónico, No es una- es irónico. Ah, También era una materia que era cine bueno, autor. perdón, no te entendí. Pensé que era obvio que era irónico. No. No, qué sé yo. A mí me ha pasado con los catalanes de estar
de tener ese tipo de respuestas sin ninguna ironía. Sí, de pero deben estar muy asediados por el tema del idioma. Claro. Se deben estar aferrando con las últimas. Sí, por eso vi decirlo muy en serio. Sí, Entonces dije ella como- me lo dijo muy en serio y no le quise retrucar nada. Total, era una materia que era cine de autor, tenía que ver películas. Bien. Entonces como que no tenía que escucharla Claro. mucho y bueno, la traté de zafar por ese lado. Vale aclarar que es la mezcla entre el español y el portugués, el gallego. Ok. Así que es muy complicado. Encima hay algunos que hablan muy cerrado y se le complica, pero Sí, Rotundamente ahí, entenderlo. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuvieron al final? 6 meses. ¿Y en 6 meses pudieron agudizar el oído? Y ya lo último, entendieron sí. con los gallegos? teníamos Sí. una amiga gallega, tenemos todavía, ahora Tenemos después la una. vamos a ir a visitar. ¿Se entienden más los chistes gallegos después de haber vivido en Galicia? Ellos tienen en cuenta eso, ¿eh? Sí, lo tienen en cuenta. Tienen en cuenta que nosotros como argentinos le decimos gallego a cualquier español. Y a ellos no les gusta, el gallego somos nosotros. Y tampoco vayas a un catalán a decirle gallego porque se enoja Se enoja muchísimo. bastante. O a un vasco decirle español. También, También. también. A un catalán también últimamente. Sí. Sí. Bueno, y después anduvieron viajando mucho. Sí. Después de ahí arrancamos mismo en ese viaje. Sí. Recorrimos bastante. Sí, sin querer, sin quererlo, porque la verdad que a partir de ese destino fue que nos empezó a gustar, empezamos a recorrer, empezamos a conocer, nos empezamos a interesar en la cultura de cada lugar que íbamos, el verdadero intercambio cultural que podíamos llegar a tener y no en una gran ciudad que podés encontrar de todo, sino saber y conocer propiamente dicho. ¿Y cuándo es empezó la página Tan Viajeros en Instagram? Que tienen, no sé, más de 40.000 seguidores. Una No, locura. 19.000 y pico. Bueno, un Ojalá. montón. A partir Quemando de hoy, ahí. no, pará. Quemando a todos. A partir de hoy vamos a tener buena Vamos. Vamos. Ahí nos quemaste a nosotros. Tan Viajeros. Tan viajeros. Bueno, nada, arrancó este año, al principio de año. Una vez GoPro retuiteó una foto que hicimos nosotros. Y ahí, sí, y ahí como que nos empezaron a seguir, en otros blogs de viajes empezaron a... Gracias a GoPro. Sí. Mirá vos. ¿Explotó? ¿Hubo una explosión de seguidores después de eso? Sí. ¿Cómo es la foto? Así estoy en el Instagram de ustedes ahora. Es una haciendo parapente. Ah, vale, En ok. sí es ala delta, estábamos en Río. Ok. Tienen el gen. Sí. Chiste interno, perdón. Sí. Perdón a los No sé por dónde oyentes. empezar a explicarlo, chicos. Mejor dejémoslo ahí. No. Dejémoslo ahí mejor. Bueno, la gente puede ingresar a Tan Viajeros. Acá está. ¿Esta es? No, es No, otra. algo parecido. Esa Eso estábamos- parasailing. Parasailing. Ah, tienen de todo. Hicieron de todo. Tienen el gen realmente. El gen de la adrenalina. El gen de la gen de la adrenalina. De la adrenalina, totalmente. DRB4. Resume todo. Y la foto que nos mandaron para el flyer están en Egipto. En Egipto. Ese es un viaje que hicimos Qué en, locura. en febrero. Febrero. ¿Qué les pareció? Uruguay y Egipto hicimos. No, un Un extremo extremo y el otro. Podemos hablar de Dubái y podemos hablar de Sí, Egipto. Me pasamos interesa, desde me que el interesa. subte se manejaba solo Sí. a, bueno, a ¿Qué querés lío decir? lío ¿De en Egipto o las- de Dubái? A un país musulmán De casi congelado en el tiempo. Sí, Congeladísimo. Acá estamos Sí. ¿Vieron lo que es el aeropuerto de Egipto, Sí, del Cairo? el Cairo. Llegar El Cairo, sacamos es nosotros como, la esto es de conclusión. los... No sé. Nosotros sacamos la 60. conclusión de que es la ciudad de la usina, el Cairo. De la Ok. usina. Al margen de que quedó en Sí. el tiempo, es la Sí, ciudad sí, sí. de la usina. Llegó un momento que ya está. Bueno, en India pasa lo mismo, pero es impresionante. A mí Es impresionante cómo manejan, cómo tocan bocina Sí. continuamente en pleno autopista. No, se no, bajaban no. de las autopistas para bajar. O sea, paraban el auto en el medio de la autopista, todos los Frenaban. frenaban sí. Como si nada. como si nada. Y en Giza, cuando fueron a conocer las pirámides, ¿cómo fue esa experiencia? Y la verdad que fue increíble. Nosotros estuvimos justo en un hostel frente a las pirámides, queríamos tenerlas todo el tiempo lo más visibles Claro. posible. Y Vos abrías la ventana de la habitación y tenías la esfinge. Wow. Así, ¿Están ¿eh? iluminadas las Y pirámides? ¿Tienen algún tipo de... A la como noche. la Acrópolis, algo así? O... es que hay un show nocturno, un show de luces le dicen ellos, donde cuentan un poco la historia de Egipto.
Y bueno, con luces y ¿Lo hicieron? sí. No, porque lo veíamos desde la terraza del terraza. hostel. Ok. Así que no sé, ahorramos una excursión ahí. Bien. Sí. No, tampoco no es la gran cosa, la verdad. Sí, pero bueno. ¿Y qué les pareció estar ahí tocando la historia? Lo que es la historia, lo que es la cultura y lo enriquecido que es hermoso, es impresionante. Estuvimos ahí adentro de las pirámides, fuimos también a la pirámide roja, ahí en Memphis, ¿no? Sí. En la ciudad de Memphis, la pirámide escalonada, lo que es, o sea, un viaje no te alcanza para poder tratar de entender verdaderamente lo que es la cultura egipcia, lo que significa, es muy, Sí. muy enriquecida. Había mucha gente, Pero- había turistas cuando fueron ustedes. ¿Cuándo fueron? ¿En qué mes? En febrero. Febrero. ¿Y se encontraron con muchos turistas como Sí. ustedes haciendo Sí. la misma? O Sí, sí, porque es muy particular lo que nos pasó con Nico Giramundo en Egipto con respecto a las pirámides, porque no había nadie. ¿En serio? Nosotros, para nosotros fue un shock absoluto por llegar a la boletería y que no haya ni una persona comprando un ticket antes que nosotros. ¿A qué hora estarían más o menos? Y fuimos a las, no sé, 8 de la mañana, entre las 7 y las 8 de la mañana. ¿Será por el efecto? Nosotros fuimos en el año 2014. Estábamos cerrando como la gira, todo el lado A de Europa que hicimos en esta primera vez en Europa. Y hicimos las ciudades más importantes de Europa oeste. Vos no tomás, Paco, sí. Ah, sí. Ah, Y bueno, nada, resulta que ya todo lo que no nos pasó en 6 meses en Europa, que todo fue bien, lindo, familiar, divino, no nos pasó absolutamente nada, nos pasó todo junto en Egipto, en 3 días. Sí, bueno, nosotros igual. Primero nos tomamos un avión desde Atenas Sí. hasta Cairo. Sí. Ya en el aeropuerto yo ya sentí el Con la cambio. visa. Ahí sentí el cambio porque todos los que se subían al mismo avión que nosotros eran todos hombres. Esa fue la primera de, ¿qué está pasando acá? Eran todos hombres, ¿había miradas? muchísimas, son muy mirones. Yo era como una de las únicas chicas del vuelo prácticamente, con las azafatas. Y prácticamente estás desnuda, entre comillas. No, estaba bastante, Pero- no tenía pero para burka, ellos- pero estaba tapada hasta el cuello. Claro. Cuestión que, sí, ya el pelo es una libidinosa total. La cuestión es que, quiero ser concreta con la historia porque si no se me va el tiempo. Cuando subimos al avión, todas estas personas tenían bolsas, como que se habían comprado De todo todo, en Atenas. Cada uno tenía 2 o 3 bolsas en la mano más el equipaje bueno. Cuando subimos al avión, todo bien, qué sé yo, estaban como muy entusiasmados, se veía como que daba la sensación como que era un grupo grande de personas que volvía a su casa después de haber trabajado una temporada en Grecia. Y en medio del vuelo, a la noche, con las luces apagadas, se empiezan a escuchar unos gritos terribles en árabe que se empezaron a matar. 2 se agarraron a las piñas en pleno vuelo. La gente que estaba, los amigos o los conocidos de estas personas que estaban ahí, los estaban tratando de agarrar, pero algunos los arengaban y se estaban por matar allá. No, las azafatas salieron corriendo en un momento, no sabían cómo ¿Qué aerolínea frenarlos. ¿De qué país? Aegean Airlines, de Grecia. De Grecia. Nada, imagínate azafata, mujer, no se quería meter en esa Claro. trifulca porque no sabía cómo iban a terminar. La cuestión es que los separaron, qué sé yo, pero quedamos así como medio en shock. Cuando llegamos al aeropuerto, que vimos que era un aeropuerto absolutamente que parecía que estaba quedado en el tiempo, que Y hecho en todo piedra, marrón, sí. verde, sí, una cosa de locos. Llegamos y nuestras valijas no estaban. Nos habían perdido las valijas y había sido una decisión del piloto de avión que había decidido por el sobrepeso dejar la mitad de la carga en Grecia. Porque Muy democrático. Sí. toda esta gente tranquilo. tenía como muchas cosas y dejaron la mitad de del equipaje en Grecia para que el próximo vuelo lo trajera. El próximo vuelo eran 3 días y nosotros nos íbamos en 3 días. Así que un lío. Un lindo arranque. Estuve Arrancaron 3 días vestida igual, todas las fotos de Egipto son con la misma ropa y cada vez más marrón por el polvo. me Por el parece. polvo. Polvo. Mucho polvo. Muy marrón Tremendo. el Cairo. Sí, no sabes diferenciar, ¿viste? No. No hay.
Así que esa fue solamente la llegada. Y después hicimos nuestro segundo couchsurfing, fue en el Cairo, que eso ¿Qué lo tal? voy a dejar para otra historia porque fue de terror. ¿De terror? Sí. Es de terror. Fue de terror. Llegamos a un barrio llamado Sakanat el Mahdi en taxi. Nos recibió nuestro couchsurfer. Y bueno, cuando nos mostró su habitación, era como su departamento, era una sola habitación con una salida a la terraza. Una cama matrimonial. Y un bañito. Y Después nos vas a contar cómo se acomodaron y entonces. vos decís, ¿y dónde dormimos? No, ustedes duermen acá y yo duermo acá. Y sacó una camita de abajo. Bueno, nada, el señor tenía... Era un copado, digamos, divino, pero la verdad que al otro día nos fuimos porque no podíamos estar. Tenía 2 gatos, los gatos eran prácticamente los dueños de ese mini departamento. Muy egipcio de su parte. Y no, bueno, uno era su gato, otro era el gato que le habían dado para que lo cuide y no estaba como domesticado, según él. Entonces, nada, a la noche se sentían como ruidos extraños de él haciendo, ahorcando a un gato. Igual, ningún gato está domesticado. Ninguno. No, fue una locura. Fue algo. Todo lo que no nos pasó en 6 meses nos pasó en 3 días en el Cairo. Pero bueno, sobrevivimos a la experiencia. El otro día nos fuimos a un hotel en el centro. Sí, que también tampoco. Y fue una locura. Uno de los taxis en el que íbamos en un momento es chocado por otro que venía atrás durmiéndose. No. Él lo veía viendo por el espejo y nos decía, se está quedando dormido. Y nosotros nos dábamos vuelta y lo veíamos al chabón que frenaba de golpe porque se estaba quedando O dormido. sea que el Cairo tiene un caos vehicular Terrible. Y en un momento, Pero- ¡pum! tremendo. ¿No está Nos preparado choca. para los autos? No está preparado ellos para manejar. No, ok. Y ya escucha, se duerme. Más allá del caos, yo nunca pensé que iban a ser tan pacíficos. Porque dentro de ese caos sí, súper sí, entienden. totalmente. Sí. Es que Ellos es un siguen. caos ordenado. Es un orden en realidad que a nosotros nos resulta caótico, pero por ahí para ellos es un orden. Es que como Ellos cada uno yo funcionan veía que así. hacían la de ellos y no le preocupaba si estaban estorbando al otro, o si paraban el auto y el de atrás no podía pasar, entonces como que cada uno hacía la suya. Sálvese quien pueda. Su reclamo, Si vos tenés el momento para cruzar la calle, no lo Sí. pierdas porque nunca nadie jamás Sí, te va a dar el paso. sí, sí. Su reclamo es la bocina. Nada más. Acá como ahí, viste que me hace grito. Claro, sí. Allá es la bocina. Sí, y se avisan con la bocina. Estoy pasando. sí. Claro, no es No es cuidado. solamente- No es Claro. cuidado, Claro. es cuidado. Mismo si tenés que cruzar la calle, no hay, andate por donde puedas, Como No. pudiste, cruzaste. Si no, te quedás ahí esperando. Y no cruzás más. Pero súper Qué locas pacíficos. esas. El taxista nunca lo puteó ahí de atrás. O sea, yo dije, ahora se baja con un cuchillo y agarrate. No, siguen. Sí. No se bajó Sí, yo siquiera. fui seguro, intercambio de nada. Nada. Dijo, sí, era obvio que me iba a dar, Claro. si estaba durmiéndose. Por eso también no hay Fue como, un auto wow. sano, Ah, no. No, ahí hay está auto. todo hecho. Pero por ahí hay un auto nuevo y está hecho percha. Sí. Esa cosa de los viajes, ¿no? De pasar de un extremo de la civilización al otro en un vuelo. Una locura. Y en las pirámides no había nadie. Estábamos Nico, yo y un montón de nenes de colegios de provincias aledañas o ciudades aledañas a Giza haciendo Claro, la el tour excursión. de la excursión del colegio. Bueno, pero por lo menos la tenían toda para ustedes. Nosotros, Sí, la teníamos todo para nosotros. entrar a las pirámides con el caos que recién contabas de autos, bueno, era el mismo caos adentro de las pirámides. ¿En serio? La gente Wow. pasaba por donde no se podía, se te tiraba arriba con tal de llegar a la última etapa de las pirámides. Yo pensé que era una situación Sí, permanente. sí, Las entramos, pirámides, sí. a las Son- tumbas. Hay tumbas, sí, claro. Sí, hay diferentes tumbas que puedes. Y hay maldiciones. Pagás una hay- entrada extra para entrar a las Ajá. pirámides. Y para Tenés una sacar entrada fotos, si general. querés, también. No podés sacar fotos, pero como todo. Le tirás una monedita al que está ahí y Una ayuda. tiene una ayuda, La una gente en colaboración. ese- Permiso Un especial. permiso especial y. La podés. gente en ese momento me decía que la situación estaba así con el respecto al turismo, que a partir de la revolución en 2011 Te iba a preguntar. la gente empezó a dejar de ir a Cairo por cuestiones de miedo. Tienen miedo, sí. Ahora falta de repuntó un seguridad. poco el turismo. Nosotros que estuvimos con un chico con el guía, que hablaba muy bien español, porque la verdad si no íbamos con guía no sé cómo nos hubiésemos manejado, sinceramente, Sí. porque no entendés nada.
había repuntado un poco. A Por ese nosotros miedo nos que lloraban, había. se largaban a llorar y nos Sí. contaban que la propaganda en Europa Exactamente. había asustado tanto a la gente que ya no iban. Y vos decís, la única maravilla del mundo antiguo en pie. Exactamente Eso, que encima y que la no mitad tenga está en otros turismo, países. No es justo. ¿Qué digo? Sí, Así que bueno, me alegro mucho que la situación. Inglaterra. Sí. Yo visité Sí, el Cairo vio un más poquito. Vos, claro, si fuiste al museo. Yo fui al Fuiste al museo y Cairo. visité un poquito del Cairo, sí. Está todo en Está todo en Londres. No, y en Sí, París también. Bueno, en París. Y en París claro, también, Sí, claro, no, sí, sí. claro. Esa es otra. Llegamos al Cairo y llegamos a una plaza en donde estaba el tótem Claro. en réplica Claro. que habíamos visto el original en París. Claro. Una locura. ¿Qué está Una locura. el obelisco no me sale el nombre. En París. Que todos los días le reclaman Que para que todos se lo los días, devuelvan. Ese. Sí, El que, ese es. Obelisco. Sí, El- es un obelisco ese, bueno, se buscaron nombre. con una escultura arriba. Sí, tiene un nombre, no me acuerdo ahora. Sí, 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 sí. ¿Dónde Todos los días se lo reclaman. Y está muy bien, porque Todos no los es justo días. que El Egipto obelisco de tenga la Luxor. réplica. Exactamente. Ahí va. El templo de Luxor, el palacio del tope del imperio egipcio. No, ese es. No, a No, ver. parece que No, no. Luxor dio era un complejo de templos. Sí, 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 todavía sí, Luxor, podés sí, ir a sí. visitar. ¿Fuiste a Cairo o fuiste No, a Egipto? no, no, Todavía todavía no. Solamente a través de tu experiencia en museos en Vivo con un Londres. egipcio. Ah, mirá. Mirá. Sí, sí, sí. Comparto departamento. ¿Tiene con- gatos? No tiene gatos. Es bastante ordenado. Pues vivo con un chino y un egipcio. Ok. Entonces, realmente el egipcio es el más ordenado de todos. Mirá vos. Pero sí, así que un poco a través de él conocí Un poco su cultura. un poco su cultura y su historia y sí, más que nada política, ¿no? Porque estudiamos política los dos, entonces Claro. es eso. Pero sí, me contaba. Es muy parecido a lo que cuentan los chicos. ¿Él cuenta con orgullo de su cultura o Sí. no le gusta? No, cuenta con orgullo. Y más con respecto a Egipto, porque dice que dentro del mundo árabe, digamos, y musulmán, Egipto es uno de los lugares más pacíficos, porque conviven, de hecho ellos tienen muchísimas ramas del Islam conviviendo juntos. Claro. Sí. Y sí, viven y son egipcios antes que musulmanes o árabes o sunitas o chiitas o lo que sea, sí. Es algo que no se sabe mucho. Está bueno. Buenísimo. Bueno, ya llegó el momento de meternos un poco con la historia de Facu. Ya que estás contando con quién vivís, contanos un poco dónde vivís en Londres y bueno, ¿y cómo llegaste a tomar la decisión de ir a estudiar allá? Sí, bueno, yo estoy viviendo ahora en Westminster. Justo tengo el Big Ben, abro la ventana y tengo el Big Ben ahí. Y me fui hace un año a estudiar exclusivamente. Fue primero decidir ir a estudiar y después a dónde. Siempre lo tuve como opción, intenté rendir exámenes internacionales como para poder ir teniendo la posibilidad y cuando los resultados me dieron, empecé a aplicar. Apliqué a Inglaterra, a Escocia, bueno, y me aceptaron 4 universidades, la única que me rechazó fue Oxford, o sea, y no va para la próxima esa. Pero y bueno, y una de las universidades era London School of Economics, que queda justo en el centro de Londres, y era combinación perfecta, una universidad muy buena, con mucha historia, una carrera que me encantaba, y en el centro de Londres, está en el centro de Londres, y bueno, tomé la decisión de ir por eso. Y ahora bueno, vivo ahí, vivo cruzando el Big Ben y camino por ahí para ir a la facultad todas las mañanas. Wow. Sí, así que, ¿Cómo es vivir en Londres, Facu? para mí es toda una experiencia, pues yo es la primera vez que vivo solo, ¿no? Entonces ya desde ahí es distinto, pero Qué loco. Londres en sí es una ciudad que podría ser una república independiente, ¿no? Porque cuando vos te movés por Inglaterra es totalmente distinto a lo que es Londres. Londres es como una suerte de Epcot, como el costo de Disney. Sí. Entonces vos tenés ahí adentro gente de todos lados, de hecho los ingleses son minoría, son 48% de la población de Londres. Entonces, no sé, desde clubes de jazz hasta clubes de tango, ¿no? Cualquier cosa puedes hacer a nivel cultural, tenés, bueno, obras, como te digo, hay cosas de Egipto, de Grecia también está, la mitad del Partenón está ahí, cuadros, ¿no? Todo lo que puedas hacer está ahí. Y para Fuiste un a la National estudiante- Gallery, al Sí, al sí. Tate. Bueno, Los museos en Londres son gratuitos.
el National Gallery me queda ahí muy cerca de mi casa, Sí. entonces camino todas las noches, después de comer me voy caminando, cruzo el puente, yo estoy del otro lado del puente de Westminster, cruzo y camino hasta la National Gallery, me quedo ahí sentado y después paseo por ahí y es muy lindo. Aparte son enormes los museos, todavía no pude, visité cada museo 3-4 veces y todavía me quedan cuadros por ver. Por supuesto. Entonces, a nivel cultural, para un estudiante es ideal porque yo estudio política, estudio los griegos, los romanos, y la caminas a la historia ahí. Sí. Inclusive para viajar, si tenés ganas de ir a París, es más barato que, no sé, que por ahí hacerte un viaje acá a 400 kilómetros. Sí, a Tucumán. Sí. Sí. Cada vez que tengo que ir a Tucumán son 1200, 1300 kilómetros. Es muy cierto eso que dice Facu. ¿Cuánta gente ahora, argentinos, están empezando a optar por diferentes opciones de viaje que quizás antes no se hacían porque era muy caro y ahora un poco se revirtió, ¿no? ¿Cuánta gente empieza a decir, bueno, me voy a Nueva York 15 días, me voy a Europa 3 semanas, en vez de viajar por acá? Porque uno empieza a comparar los precios y... Sí. No es inaccesible para nada. Mismo yo me acuerdo que cuando fuimos con él el principio de año a Colombia, Sí. por ahí no gastamos más plata en esas 2 semanas de lo que me gasté en Europa en 2 semanas. Entonces son cosas que por ahí uno piensa que va a terminar ahorrando y en realidad... Exacto. Sí, yo me fui varias veces. Cuando necesitaba ahorrar me iba a Italia, tengo unos amigos viviendo ahí y me iba un par de semanas ahí, tenía alojamientos gratuitos, Claro. todo Y es más ahorrabas barato un que poco. Londres. ¿Qué Sí. parte de Italia? Bolonia, está en Bueno, Mirá, la Universidad sí. Universitaria de... hermosa. Sí. Y Facu, en un momento de nuestra charla afuera del aire, ¿qué iba a decir? Offline. No sé, no. Sí, el offline. Me dijiste que es como que Londres en este momento es como transitar un poco lo que quedó de toda esa historia maravillosa que fue influencia y que sigue siendo influencia culturalmente a todo el mundo a nivel de música, arte, etcétera, pero que en realidad todo eso ya casi que no está y es un museo de eso. Exacto. ¿Cómo es eso? Londres, yo digo, es un museo. Es como si todo estuviese recubierto con film y te dicen, bueno, no tocar. Te quedó así. Los Beatles están, pero no están. Está el Cavern, está, bueno, el Liverpool, ¿no? Pero está igual en Camden, lo mismo. Toda la movida artística está, pero como expuesta. Pero como que no hay vida tras de eso, ¿no? Es como si el motor se hubiese apagado y hubiese quedado el set de filmación y la gente va y visita y es más un tema, es como un museo, está expuesto, pero siento que murió mucha parte de eso, de esa vida under que hubo en Londres, inclusive, no sé, yo me muevo por el ambiente universitario y acá también en Buenos Aires, porque aunque no estudie acá, me encanta nutrirme de eso. Y realmente acá yo siento que hay una juventud mucho más inquieta por el tema cultural. Y en Londres no. Yo te comentaba, viste que te decía bancarizado, es la palabra que también usé. Porque un poco lo que pasa es, yo tengo amigos que estudian filosofía, inclusive arte, y se matan por una pasantía en JP Morgan o en este tipo de trabajos. Y murió un poco esa llama cultural o de Artística. reforma. No ideológica, ¿no? Pero artística. Sí, eso me dolió porque yo esperaba un poco más de movimiento en ese sentido. ¿Cuándo pensás que empezó a morir esto allá? Y ¿Con esta nueva generación? ¿Con tu generación? Yo creo que gran parte, sí, no quiero entrar en política, pero pasa. Y después del gobierno de Thatcher, el gobierno de Thatcher para mí es en Inglaterra Es un es momento una bisagra, bisagra. sí, totalmente, y ya después giró y viró para ese lado. Las universidades se volvieron institutos de formación de gente muy capaz para este mundo de globalización absoluta, ¿no? La globalización generó eso, que te da eso de decir, bueno, estoy comunicado con todo el mundo, me puedo viajar por todo el mundo, pero sin embargo en estos lugares, estos centros de pensamiento locales se fueron muriendo porque todo pasa a nivel internacional y obviamente a nivel internacional, que es lo que más paga, bueno, un banco o una gran corporación, y la cultura pasa lo mismo, porque la cultura también se globalizó, ¿no? Cuesta mucho que una película, por ejemplo, yo hago cine amateur,
en el blog que te contaba también, y vos te comunicás con gente. Ayer fui a ver una película acá inclusive en Buenos Aires, y hay grandes cosas que se están haciendo, pero es muy difícil en este mundo que trasciendan inclusive la provincia. Y lo mismo pasa en Inglaterra, y la gente se dio cuenta y giró de eso, que antes era lo que potenciaba la ciudad, a la universidad que voy yo, por ejemplo, que lo que es una puerta a salir y ser el no sé, egresado mejor pago del mundo. Se fijan en ese tipo de cosas, que antes creo que no pasaba. Y también pasa pues, digamos, se internacionalizó demasiado, entonces es como una puerta de entrada y salida. La gente es como yo, voy 3 años y me vuelvo a mi país. Entonces faltan esos espacios, esos núcleos de pensamiento, de cultura y de intercambio. Es todo muy, muy momentáneo y la gente está como encasillada. Y en contraposición a esto que contás de Londres a nivel cultural y artístico, viendo a Buenos Aires hoy, en este momento, ¿qué te pasó? Yo al volver, digamos ahora, hace unos meses, y sentí que descubrí ese aspecto acá en Buenos Aires. Lo que me faltaba en Londres lo descubrí acá en Buenos Aires, y viéndolo desde allá, digo, Buenos Aires es muy rico a nivel cultural, y pasa eso que allá no pasa. No sé, descubrí, por ejemplo, que se está reanimando todo lo que son revistas culturales. Yo pensé que habían muerto con Revista Sur, por ejemplo. Sí. No, encontré una revista que se llama Buenos Aires Poetry, que es de egresados de la UBA, que es de poesía. Después encontré la revista de cine, de la Facultad de Cine, y vos lees eso y decís, esto es espectacular. Yo llevo esto a no sé, a cualquier universidad del mundo y le digo, mirá este ensayo de, no sé, el profesor de las universidades de acá, que vos te lo cruzás caminando por la calle, Sí. y son genialidades. Y pasa, y también encuentro mucha gente con la cual compartir esto, ¿no? Tengo, bueno, gente me llevo muy bien con gente de la FUC, que es la Facultad de Cine acá en San Telmo. Sí. Y, no sé, gente, mexicanos, hondureños, que vienen a estudiar acá y les encanta esa parte cultural de Buenos Aires. Y es mucho más fácil poder desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Yo empecé hace 4 o 5 meses con Espacio Mímesis, que es el blog, y se sumaron un montón de gente. ¿Cómo se llama el blog? Espacio Mímesis. Espacio Mímesis es el blog .com. el artístico, porque además El tenés un artístico. blog. Tengo uno de política también. Tiene un blog de política latinoamericana con unos compañeros de Claro, ese allá es de de la allá. universidad. Pero ves justo esa diferencia. Yo que allá no encontré la gente ni el espacio para poder hacer algo más artístico. Sí. Y fui por lo político y está muy bueno y también. Espacio Mímesis es el de arte, fotografía, Exacto. cine, Poesía. bueno, todas las Tu descarga expresiones sería. artísticas. Exacto, yo digo que soy un estudiante de letras frustrado, entonces bueno, me senté Bueno, y frustrado, tenés 19 años. No, ¿te puedo hacer una tampoco es pregunta? esa Sí, clase. por favor, necesito Tenés que 19 años. que ¿Cuál es exprimamos tu proyección a Facu. futuro una vez que te recibas? yo ahora lo que quiero hacer es terminar la carrera, que es filosofía política, lo que estoy estudiando. Después poder hacer algún posgrado, probablemente afuera también, por un hecho que acá no me aceptan una carrera de 3 años, de 3 años mi carrera, y hacer un cuarto año un poco menos abstracto, es decir, política pública, política económica, y yo quiero y deseo participar en la política, ¿no? Desde donde se pueda, desde donde encuentre el lugar, pero ese es mi proyecto Pero laboral. desde tu país. Absolutamente, ¿no? Sí. Claro. También yo digo que a mí me duele un montón tener que haber partido para que después, bueno, se me dé el espacio acá. Digo, yo rendí los exámenes finales estudiando con notas de la UBA. Teoría política, yo iba a las clases allá, pero lo hice con los apuntes del profesor Dotti, por ejemplo. Yo los leía y digo, no, esto está por encima del nivel de mi facultad. Mi facultad, si lo puedes, en el ranking QS está segunda del mundo en política. Y digo, la verdad es que la calidad educativa de Buenos Aires es ideal. Bueno, la UBA es reconocida Mundialmente. mundialmente y está en equivalencia con cualquier universidad de prestigio del mundo. Pero también está bueno que lo diga, que lo comente él, que, Claro, que lo está viviendo exacto. afuera y que lo viviste acá también. Absolutamente, sí, totalmente. Y Qué bueno que lo puedas reivindicar eso. sí, a mí me duele un poco tener que es eso, que si uno dice estudio en London School of Economics, piensen que soy más que si te digo estudio en la UBA, y probablemente yo si me siento a charlar con un chico de la UBA yo tenga que bajar la cabeza y decir, tenés razón, porque la verdad que eso me pasa.
pero siempre lo tengo y siempre lo digo, no tengo ningún problema en decirlo. No me siento menos por decir eso, para nada. Pero por otro lado entendés que tu título siendo de afuera va a tener otra mirada y va a tener otro valor. Claro, fue una decisión estratégica, en el mundo laboral, ya a la hora de los bifes, ¿no? No, sí, eso seguro. Pero eso también es una pequeña crítica que hago, como diciendo, yo cuando estaba, por ejemplo, ahora cuando estuve allá en la embajada, nos juntamos con Stolbizer. Yo y un par de chicos más, éramos 5 o 6 chicos con una candidata, diputada, candidata a presidente. Y yo cuando estaba acá estudiando, yo estudié un cuatrimestre en Ditela, yo llegaba a mandarle un mail a Stolbizer pidiéndole una entrevista. No lo hice con Stolbizer, pero lo hice con otros y no, te filtran, es mucho más difícil encontrar el espacio. Pero a la hora de decir, estoy en London School of Economics y tengo esto y es como que llama mucho más la atención. Y creo que ahí es algo en donde deberíamos fijarnos y hacer algo al respecto. A mí, yo coincido plenamente, porque esto de cuestionar ese criterio. Sí, porque es como todo lo que el mundo está así, no solamente Argentina, pero esto de la chapa es todo y si no podés chapear con algo que te haga entrar, no entrás. Es que sí, pasa. Lo mismo que los contactos y que... Si no tenés un padrino por ahí adentro de la política, se complica también muchas veces por entrar. Eso, totalmente. Y por ahí acá hay un chico que está súper capacitado para poder desempeñar un cargo público y no lo tiene. Por eso comparto con Facu que en realidad es una tristeza si lo ves desde ese punto de vista, Obvio. porque hay mucha gente que tal vez está desbordada de talento y no tiene esta mirada estratégica de avanzar. O que no tuvo la oportunidad como vos, también. O que no tuvo la oportunidad y está ahí. ¿Cómo? Queda ahí. ¿Cómo es el proceso si un chico ahora que nos está escuchando, 18 años, egresa 2017 del secundario y se quiere ir a estudiar a Inglaterra? Porque vos mencionaste que te habías preparado antes, rindiendo exámenes. Sí. Fuiste a un colegio inglés también. Sí, un colegio, lo que llaman internacionales, que tiene el bachillerato internacional. Eso igual se puede hacer, hay muchas formas de hacerlo. A mí se me facilitó porque el colegio al que iba ya tenía el bachillerato internacional. Entonces yo simplemente tomé la decisión de rendirlo, de aceptar esa opción que me estaban ofreciendo y estudiar, porque te piden una nota alta. Y eso es para Inglaterra, el bachillerato internacional, o los que se llaman A-Levels, que son de Cambridge. Y eso se pueden dar en centros también, ¿no? para rendir. Y depende después de la universidad a la que apliques, el proceso es distinto, pero generalmente es un ensayo, hablando un poco sobre algún tema. Yo lo hice de filosofía y política. Y después algunas universidades tienen algún tipo de entrevista, sea por Skype o presencial también. Entonces va variando, pero lo que te da la posibilidad de entrar son los exámenes. Okay. ¿Y esa posibilidad de entrada es una admisión o es una beca? No, es admisión. Okay. Admisión. No corre por tu cuenta el resto. Sí, lo que sí hay financiamiento. En Inglaterra no tienen becas directamente. Ok. Yo lo charlaba el otro día. Es distinto al sistema americano. En el sistema americano la beca es moneda corriente, digamos. Todo alumno está becado en algún punto. No todo, pero es. En Inglaterra es mucho más barata la educación, muchísimo más barata que en Estados Unidos, pero no tenés la beca. Lo que sí te dan financiación, que es una suerte de préstamo que te dan y vos lo vas pagando a medida que tenés un ingreso. Es como que es lógico, ¿no? Si lo pensás. Claro. De hecho, en Australia, me contaban mis amigos cuando íbamos allá, que ellos, para empezar a pagar su financiamiento, su préstamo académico, lo empezaron a pagar solo cuando conseguían un trabajo relacionado a su título. Sí. Y no sé si eran a partir de 2 años de estar cobrando no sé qué cantidad de plata por año, y recién ahí les empezaron a contar el tiempo que tenían que pagar. Si ellos estudiaban y no conseguían trabajo, no están obligados a pagar su préstamo. Sí, es similar. De hecho, no me extrañaría que sea exactamente la misma. Por eso me parece bien. Bueno, creo que en Chile ocurre lo mismo. Sí. Me parece. Sí. Pero Bueno, ya estamos un poco ya cortitos de tiempo. Estamos llegando a los últimos minutos del programa de hoy. Muy interesante, por cierto. Me quedaría horas hablando con ustedes, chicos, porque impresionante. Muy cultural el programa. Sí, de hoy. sí, hoy Estuvo bueno. a él lo podemos llevar, que se quede el programa de política, hacemos Giramundo Político, de 6 a 7 de la tarde y te quedas Facu. No,
la verdad que me encantaría poder levantar un poco el tono y terminar el programa con una sonrisa y hablando de temas lindos, pero lo que pasó en Barcelona antes de ayer fue terrible, tremendo, a mí me tocó muy de cerca, y porque estuve viviendo ahí en esa ciudad maravillosa los últimos 7 meses de Giramundo. Y bueno, nada, el amor y la solidaridad para con las víctimas. Y quería aprovechar que estaba Facu acá porque él vivió algo parecido en Londres. Estuviste en el ataque terrorista en Londres, Facu, sí, ¿no? En Westminster, sí. ¿Cómo fue eso? Yo vivo muy cerquita, ¿no? Como contaba antes. Sí. Y ahí a la vuelta hay un puesto de empanadas, un chico tucumano. Yo estaba ahí charlando con él, comiendo unas empanadas. Y de repente empiezo a ver que hay movimiento, empiezan a evacuar gente del London Eye. Y ahí justo un amigo que estaba conmigo, se acaba de ir, me llama y me dice, mirá que pasó algo en el puente, andate rápido, porque pinta mal. Y ahí cuando yo me doy vuelta, se escucha un tiro, que después me doy cuenta que es un tiro, ¿no? En el momento uno piensa que están disparando, ¿no? Y ahí es cuando sí la policía abiertamente empieza a evacuar y la gente empieza a correr para donde estaba yo. Y ahí salí corriendo, pero yo no sabía lo que estaba pasando porque yo estaba abajo del puente, no llegaba a ver, pero sí había gente corriendo, llorando, la gente con los chicos, y yo corro hacia mi departamento y me cruzo con gente de Brasil, que no sabía hablar el inglés, estaban desesperados, me estaban diciendo, ¿para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Y ahí es cuando me quedo con ellos explicándoles un poco, los llevo hasta Waterloo Station y se van tranquilos ahí. Pero la gente estaba desesperada, y yo tenía miedo porque yo no sabía qué pasaba. Digo, doy vuelta en una esquina y hay una persona con un arma. Ese era mi temor. Sí. Y después, bueno, cuando logré entrar a mi departamento, ya desde arriba pude ver, pues desde arriba se ve perfecto el puente, entonces vi cómo... ¿Qué veías desde tu departamento? Ahí vi cómo se desarrolló todo el operativo policial ya, ¿no? Se veía el auto del otro lado del puente, el auto había impactado contra las vallas de contención del Parlamento. Después leyendo, me entero que el terrorista había logrado entrar al Parlamento y lo habían matado adentro del Parlamento. Y yo veía como los policías empezaban a subir, está el Hospital Central de Londres ahí, y estaban en el techo buscando a ver si había algún tipo de, primero, francotirador o algún tipo de terrorista arriba o bombas y dispositivos. Entonces cerraron todo el puente y se llenó de autos, de ambulancias, y estuvo cerrado una noche. Pero al otro día ya abrió. Eso es algo que en Londres, la verdad, a mí me impactó mucho porque al otro día nos levantamos y la vida fue la misma. Los subtes funcionaban, el mensaje era, vamos a seguir viviendo igual, somos Londres, y esto es algo cultural que en Londres siempre fue similar, y inclusive en la Segunda Guerra Mundial siempre fue así. Sufrían bombardeos y al otro día iban a trabajar. Y yo lo viví así y... Es la dinámica que se está implementando igual, lamentablemente... una tras todo normalización. episodio, sí, es como el mensaje que se da justamente a los terroristas es: no pueden con nosotros, vamos a seguir con nuestra vida, vamos a levantar esta ciudad y vamos a seguir adelante como todos los días. Uno, bueno, nada, se tiene que subir a esa vorágine y a volver a funcionar con el sistema mismo. Pero ¿qué te pasó a vos por dentro? ¿Cómo queda uno como persona afectado después de haber vivido una experiencia así? Algo tan ajeno a nosotros, ¿no? Totalmente ajeno. Al día siguiente, sinceramente, yo me desperté con normalidad y el día se desarrolló con total normalidad. Para mí no lo sentí, pero sí es cierto que al estar tan cerca uno dice, bueno, el mundo es el mismo, y hasta qué punto podemos pensarnos como ajenos a este problema. Sí. Y hasta qué punto podemos seguir dejando y desde acá pensando que es un problema de otro continente, y manteniendo la pasividad que estamos manteniendo, porque está bien que hay que vivir con normalidad el otro día, pero si este tema dura lo que dura un atentado, es decir, una semana, 2, y después se va de la agenda y después vuelve cuando vuelve, no sé cuántas muertes vamos a seguir tolerando. Y por ahí que yo el mañana pasado que esté en Londres, bueno, me toque a mí, porque si no me tocó a mí fue porque me dio ganas de comer una empanada y no comer, no sé, un sándwich del otro lado. Es decir, es totalmente aleatorio. La gente que muere no merece más morir que yo, no para nada. Entonces, desde ese punto, a mí me generó eso, ¿no? Desde una suerte
motivación en hablar y informarme un poco del tema. Y ¿qué te parece que debería instalarse más el tema y que, que se debería tomar estar con seriedad más sobre la mesa y hablarlo seriamente? Sí, hay que hablarlo ¿Y desde seriamente acá y qué sin se puede tabúes. hacer? Porque la verdad es que... No. Es muy amplio, me parece. Es amplio, No, pero a la pasa vez nada. el mensaje es claro de que no estar ajenos a una realidad que no sabemos si nos puede tocar mañana a nosotros también. Exacto. Pero creo que Bueno, acá ocurrió. ¿O dónde va a terminar? ¿O en qué va a terminar? exacto. Más allá de que nos toque a nosotros o no, digo. Sí, totalmente. Pero es cuestionar un poco el consenso y pensar un poco lo que se dice y actuar individualmente con menos pasividad hacia el tema. No basta con un mensaje en Facebook o de condolencias, sino que interiorizarse un poco y meditarlo, porque es un tema importantísimo en el mundo en el que vivimos. No, y tampoco tomarlo con la liviandad de adherirnos a los ataques de países o ciudades conocidas por nosotros o que nos tocan más de cerca, como en el caso de Barcelona, que estuve destruida. Obviamente sí, viví ahí, pero la verdad es que no me afecta más que todas esas noticias que no nos llegan diariamente, de todos los ataques que hay en otros lugares. O sea, en estos últimos 30 días murieron 300 personas por atentados terroristas en todo el mundo. En Tailandia también, En Siria. en un montón de lugares del mundo y continentes diferentes. Lo que pasa es que no llegan esas noticias. Y hay muchos... Ese es también un poco el planteo que nos tendríamos que hacer nosotros desde los medios de comunicación. Hay muchos, más allá ¿No? de eso, también hay que tener mucho cuidado últimamente, o mejor dicho, no habría que tener tanto cuidado como se pretende en el tema de las cosas que uno dice. También hay una cultura muy grande, no sé, la cultura políticamente correcta, que por ahí hay mucha reticencia a oponerse a ciertas cosas o a criticar ciertas otras. Sí. Porque, por ejemplo, este tipo de cosas que suceden, como las que contaba Facu, hay un montón de gente que reacciona de forma extrema ante esas situaciones, Sí. y otra gente que instantáneamente los declara islamofóbicos. Entonces empieza a armar una lucha en el bandos, fondo sí. entre vos sos un islamofóbico y vos querés proteger a los terroristas. Entonces se termina creando mismo también una disforia entre las personas afectadas, Sí. de que no saben, no se sabe bien, no hay una estrategia o un principio consolidado de la parte de los países que son víctimas de cómo enfrentar a este tipo de cosas. Y yo creo que primero también deberíamos lograr encontrar una solución interna y filosófica ante cómo enfrentar este problema antes de poder siquiera pensar cómo afrontarlo. Y me parece que la difusión libre de las ideas, como decía Facu, que contarle a la gente y al mundo qué es lo que sucede, puede llegar a empezar a hacer una solución abiertamente y honestamente, puede empezar a hacer una solución de cómo enfrentar este tema, Porque es información, y justamente lo que falta en este tipo de casos es la información. La falta de información hace que uno hable sin saber, que bueno, el argentino escapó en eso, ¿no? Sí. de tomar posturas abiertamente, no sé, con cierta liviandad. No se pueden tocar este tipo de temas. Hay que profundizar, Claro. y para profundizar hay que estar informado y saber un poco, conocer un poco de dónde viene todo esto. Y esa es la parte que no nos cuentan, o sea, que si uno no accede voluntariamente a querer informarse sobre estas cosas, hoy acá en Argentina no nos enteramos de esa parte de la cuentan. historia. Exacto. Pero bueno, nos tenemos que ir. ¿Qué programa hoy? Yo Ahora, creo que fue el programa más riguroso ¿sí? de todo el certamen. ¿Te gustó? Sí, a mí me gustó. Bueno, está bien. ¿Algo más para agregar, Facu? ¿Algún mensaje final sobre el tema? Te lo dejo en tus manos. 19 añitos, sobre premio. ¡Feliz día! Mala, Ojalá ella es una estudiante universitaria, todos futuro los político. niños del mundo fueran... No, todos, para mí todos somos niños. Facu, yo te voto. Yo vine contando este fin de semana los votos, tengo 22 más o menos. Acá 23, Ya conmigo está haciendo 23. política desde ahora. No, pero sí que por ahí la filosofía se ha abandonado un poco y está bueno para pensar estos temas, otros temas de la política. Se habla mucho de temas del día a día, obviamente, y la política se abandonó totalmente.
escuchar a los políticos hoy y extraerle algo coherente filosóficamente es absolutamente imposible. Son casi todos absolutamente contradictorios, y los que no son contradictorios están demasiado en los extremos. Una última cortita. Sí. ¿Pensás que la generación que se viene de jóvenes como vos está más interesada en cambiar de fondo ciertas cosas y que justamente se están capacitando para eso? Yo tengo esperanzas. No sé si será por el círculo en el que me muevo y con la gente con la que me llevo, pero yo siento que sí. Pero el grupo con el que yo me muevo no sé si puede ser muestra de la población en general, pero sí siento un movimiento hacia este tipo de conocimientos de fondo, y eso está muy bueno. ¿Pasa tanto acá como allá de encontrar este tipo y de latinoamericanos grupos? allá? Bien. Sí, colombianos, peruanos, chilenos, gente que está interesado por tanto filosofía, antropología o cosas un poco más de fondo, y que se está yendo del economicismo en el que nos movimos los últimos 20, 30 años. Sí, y eso me pone contento. Bueno, ojalá sea algo bueno para todos. Gracias, chicos, gracias Tan Viajeros. Gracias a @Tan ustedes. Viajeros en Instagram, Que nos los ayuden sigan a los chicos. que nos ayuden a seguir viajando. Y bueno, nada, van a volver en algún momento cuando peguen otro Obvio. viaje. Después Dale, vienen y obvio. nos cuentan. Y vos, Facu, el año que viene en las vacaciones estamos, venís. Dale, sí. Y te encantado. deseamos lo mejor. Gracias por habernos acompañado. Y la verdad que me parece un ejemplo ¿no? de la nueva generación que se viene, que nos dice que hay futuro. Sí, y hay que tan chico que quiere asumir responsabilidad. ¿Te gusta? Eso me gusta. Buenísimo. Y desde ese punto, Chami Rodríguez, muchas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos con el gran Manu Chao, como siempre. Esto ha sido Giramundo, viajes y viajeros en conexión abierta. Chau, chau.